Quedamos 25. Porque nos mandan mensajes a las 12. No, está bien, no hay drama, chicos. ¿Eh? No, por si alguno me pidió perdón, no hay drama. Dime la zona, ¿no? Bien. Faltan todavía 10. Ahí ya le estoy subiendo el otro video, chicos. Le estoy subiendo el WeTransfer para que uno lo descargue después. Lo pueden descargar. O lo pueden subir también a una parte de YouTube si quieren, no tengo problema con esa. Lo de física general, lo de química industrial, ¿lo pudieron descargar los videos? Yo descargué 3, profe, 3 videos. Perfecto. Esos 3, si querés, subilo a un canal de YouTube, no tengo problema. Como para que queden ahí más tiempo, porque tienen hasta una semana nomás. Dale, después creo un canal y lo subo. Bien. Sí, que andás subiendo mi video, no. Te autorizo, Nico. Creo que Nico ya. Después te haces youtuber, profe. Sí, igual ya antes, al principio lo usaba para ver, pero hace 10 años cuando salió lo usaba para ver algunos videos. Pero ahora la verdad que mucha bola no le doy, chicos. Pero videos así de cantantes, no. Porque nunca fui tampoco de ver Discovery Channel. O Utilísima, Utilísima lo veía con mi abuela. Pero, ya ahí le mando el link del video, que ya se copió. Ahí está. Pegar. Video de clase 1. Bien. Bien. Ahí está. Admitir. Admitir. Ayer que estábamos usando otras aulas, ayer di esta materia también, fue mucho más rápido porque directamente, como siempre estábamos en la misma comunicación, no se cortaba ni nada, terminó. De esta manera tardás un poquito más, pero bueno, yo no le quiero cambiar de programa porque después es un lío. Ya que están dando esto, usamos este. Es más, lo que hice ahora es que directamente la contraseña me da el número, porque también a veces ir a poner la otra contraseña también es un tiempo bárbaro. Bien. Bueno, a ver cuánto siguen estando todos, nos todavía falta 25 estamos, ¿no? Sí, faltan otros 4. ¿Qué pasa, Ivy? Bien. Bueno, vamos a seguir. Bien.
Entonces dijimos que la electricidad se genera por la corriente de electrones a través de un conductor, o sea, por el movimiento de electrones a través de un conductor, y que esa electricidad se puede generar a través de diversos tipos de energía, y que a su vez la electricidad también produce distintos tipos de energía. Bien, entonces, lo más importante de detallar de acá es que la electricidad se genera por el movimiento de electrones a través de un conductor, y que un circuito eléctrico está conformado por una fuente o generador, un conductor y un receptor. Bien, eso es por ahí lo que más pueden detallar de esta manera. Cuando nosotros trabajamos en física, en química, siempre vamos a trabajar con magnitudes. En este caso, como estamos trabajando con la parte de electricidad, son las magnitudes eléctricas fundamentales. ¿Sí? Bueno, ¿cuáles son esas magnitudes eléctricas fundamentales? Son la tensión, voltaje o diferencia potencial, la resistencia eléctrica, la intensidad de corriente o corriente eléctrica, también que se lo llama, la intensidad de la corriente eléctrica, perdón, y la potencia eléctrica. Si ustedes por ahí vieron en física de la secundaria o han hecho alguna carrera terciaria y vieron, o universitaria y vieron física también, fíjense que a veces a la tensión se le pone el nombre de potencia, o se la representa con una P. Nosotros acá la vamos a representar con una U. Bien, y la potencia eléctrica la vamos a definir como el trabajo sobre tiempo. Ahora después cuando veamos ahí la definición, se las explico. No sé si... Bien. Entonces, ¿cuáles son las magnitudes fundamentales que vamos a trabajar? Son la tensión, la resistencia, la intensidad y la potencia eléctrica. La primera, que explican en este apunte, es la corriente eléctrica. ¿Qué es la corriente eléctrica? Es el paso de cargas a través de un conductor en un determinado tiempo. Que acá faltó por ahí la definición, acá está. Eso es la corriente eléctrica. Es la cantidad de carga, o sea, la cantidad de electricidad que está pasando en un conductor en un dado tiempo. ¿Ven? Le dice la intensidad se corresponde con el número de carga eléctrica que atraviesa una sección del conductor en un segundo. Entonces, la intensidad de corriente es eso, es la cantidad de carga que pasa por un conductor en un determinado tiempo. Bien. ¿Cómo se mide? Se mide en coulomb sobre segundo, pero es horrible decir coulomb sobre segundo, entonces directamente ponemos el ampere. Que el ampere, como dice acá, sería una enorme cantidad de electrones que está pasando por segundo. Pero que lo importante de acá, que nosotros para medir intensidad usamos el ampere, que es el amperio. Bien. Se puede también muchas veces, ahora también cuando veamos los efectos que produce sobre una persona, se utiliza el miliamperio. Como dice acá, 1000 miliamperios es un ampere. O 0,001 ampere es un miliampere. Es lo mismo que milímetros de pasar a metros. Bien. Entonces, acuérdense, la intensidad de corriente eléctrica es la cantidad de carga que pasa por un conductor en un determinado tiempo. O por segundo si estamos trabajando con el amperio. Bien. Existen instrumentos que se llaman amperímetros, por ahí alguno en su casa lo tiene, que ustedes lo conectan y pueden medir la corriente eléctrica que hay en el circuito. ¿Por qué? Porque utiliza el principio que vamos a ver, lo que sería la ley del Ohm. Ese amperímetro tiene una resistencia adentro que al pasar una dada tensión va a generar una dada corriente eléctrica. ¿Bien? Para que se genere
esta corriente eléctrica, estos electrones que están fluyendo por ese cable, por ese conductor, sí o sí, siempre tiene que haber una diferencia potencial. O también llamada tensión eléctrica o en algunos libros también lo pueden encontrar como potencia, pero ya se pone diferencia potencial, o tensión o voltaje. Bien. ¿Qué les iba a decir? ¿Por qué se da esta diferencia potencial? La diferencia potencial en cualquier, hasta nosotros mismos, es lo que permite que se generen las reacciones físicas y químicas que ocurren en el universo. Bien, ¿qué es lo que tiene que haber? En este caso, como estamos trabajando con electricidad y la electricidad tiene carga, dijimos que es el movimiento de carga de un lado a otro, tiene que haber sí o sí un lugar donde haya menos carga, o sea, donde tengamos una dada carga que se vaya moviendo hacia otro lugar, donde tengamos una carga positiva y una carga negativa. Fíjense lo que dice. Entonces, siempre, creo que me confundí la palabra, puse menor, siempre el movimiento será desde un lugar de mayor a otro de menor. Ya sea mayor concentración, menor concentración, mayor energía, menor energía, mayor potencia, menor potencia. Entonces, esa diferencia potencial es la que permite el movimiento. Bien, en este caso van a tener un polo positivo y un polo negativo, que el polo negativo, fíjense, es el que tiene mayor potencial, y el polo positivo tiene, ahí los acepto, bien, el polo positivo tiene menor carga. ¿Por qué? Porque está positivo porque le falta carga negativa. Dijimos que es el movimiento de electrones. ¿Se acuerdan que el otro día habíamos visto un poco el concepto de ion y catión en química industrial? Dijimos, un catión es aquel que tiene carga positiva porque le falta electrones. Y un anión es aquel que tiene carga negativa porque le sobran electrones, porque tiene electrones de más. Entonces, por eso tiene más carga y se pone con signo menos, al revés de lo que uno pensaría. Entonces, se va a ir de un lugar de mayor a otro de menor carga. Bien, esto es así siempre van a tener ustedes representadas la fuente de energía, donde tienen una diferencia, o la FEM, donde tienen una diferencia potencial. ¿Ven? Acá tienen la parte positiva, acá tienen la parte negativa. Como una pila cuando ustedes van y cargan. Y acá les conecta, ¿ven? Gracias a este movimiento que hay, se permite el paso de energía eléctrica. En general, si bien nosotros siempre vamos a tomar este sentido de corriente eléctrica que es desde negativo hasta positivo, ¿bien? Siempre. Acá tienen entonces la FEM, la fuente de energía, que genera esa electricidad, pasa a través de los conductores y de allí va a llegar al foco, en este caso sería, o al receptor. ¿Bien? ¿Por qué? ¿Por qué puede llegar? Porque hay una diferencia potencial, que eso va a generar ese movimiento de electrones. Si no existiera esta diferencia de potencia negativa y positiva en un lado, no se generaría la energía eléctrica. Bien, entonces, en muchos libros igualmente van a encontrar el concepto de tensión que se usa como fuerza. Es la fuerza que se genera para mover esos electrones. En realidad, la fuerza se mide en Newton, pero bueno, tampoco está mal pensarlo así. Es aceptable el término. Bien. La diferencia potencial, el voltaje o tensión, se mide en voltio. Y también pueden entrar kilovoltio, megavoltio, gigavoltio. O sea, cuando usan mega, giga es porque son números astronómicos en dimensiones. Bien. Y después
tienen la resistencia eléctrica, que la resistencia eléctrica es esos materiales que impiden el paso de la corriente eléctrica, que se oponen, por eso se llama resistencia. Y es en realidad lo que permite que los televisores, las computadoras, todo lo que tenemos en el mundo de la electrónica, tienen en sus, sí, sí, no me sale la palabra, pero no. En su producción, cuando se producen, tienen dentro estas resistencias, que estas resistencias son las que se oponen, como dice la palabra, a esa corriente eléctrica, y así, gracias a esa posición que resulta, se genera esa intensidad. O sea, ese televisor se prende, esa luz se prende, por esa resistencia que se opone. Se puede generar esa intensidad de corriente dentro de ese receptor que va a generar después el efecto lumínico, en el caso de un televisor, una lámpara, el efecto calorífico, etc. Y se mide en ohm. ¿Ven? La resistencia eléctrica se calcula en el laboratorio midiendo la longitud y el área de determinados materiales y multiplicándolo por un coeficiente. Y ahí podemos sacar la resistencia de ese conductor. Esto se mide también a determinadas temperaturas. Acá tienen, por ejemplo, un cuadro donde le ponen el valor de resistividad, de resistencia, a 20 grados centígrados. Fíjense, el cobre es el más chiquitito y es el que mejor conduce la electricidad. El aluminio y el hierro son peores conductores porque su resistencia aumenta. Bien. Entonces, acuérdense, electricidad es la energía que se genera por el movimiento de electrones a través de un conductor. ¿Cómo se genera esa energía? Gracias a la diferencia potencial que existe entre el generador. Si no, sí tiene que haber una diferencia potencial, que se mide en volts. Esa diferencia potencial mueve esos electrones a través de un conductor en un determinado tiempo, que eso sería la intensidad. Y a su vez, dentro del circuito, vamos a tener resistencias que se van a oponer al movimiento de electrones. Y eso le va a generar una cierta intensidad al receptor de esa corriente, de esa electricidad. Bien. ¿Ven que está todo relacionado con todo? Y lo que se usa, acuérdense, para medir la corriente eléctrica es el amperímetro. La intensidad de corriente eléctrica. Bien. La unidad de resistencia eléctrica es el ohm. No vamos a hacer ejercicio de cálculo, es solamente para que tengan el concepto. Bien. A su vez tenemos dos tipos de corrientes eléctricas continuas y corriente eléctrica discontinua. La corriente eléctrica continua es un ejemplo, por ejemplo, clásico, es el control remoto que tiene las pilas. Este es el generador, acá adentro hay un circuito eléctrico, que esta pila va a generar los electrones por la diferencia potencial que existe, se va a mover a través de todo este circuito, por las resistencias que hay, y eso va a permitir prendernos, o sea, la resistencia después se van a oponer a esa corriente que se está produciendo y se va a permitir que se prenda el televisor después, que ese sería lo que tiene que hacer esto. Bien, otro ejemplo son los motores de autos también, que pueden trabajar a un grupo electrógeno. Control remoto sí es un ejemplo de corriente continua.
¿Por qué se llama continua? Porque el valor de tensión va decayendo con el tiempo después, pero se mantiene constante en el tiempo. Por eso se llama continua. Y va en un solo sentido. En este caso, de sentido negativo a positivo. Bien. No hay más, chicos. Bueno, estaba leyendo ahí que me escribieron en el grupo. Bueno. Cuando ustedes vean representado la corriente continua, lo pueden ver con la palabra DC y con este símbolo, ¿ven? Así es como se representa la corriente continua. Acuérdense entonces, el valor de tensión es siempre constante. Ejemplo es las pilas, las baterías, el motor de un auto, etc. Los acumuladores, como dice ahí. Y después lo que tenemos es la corriente alterna. La corriente alterna, les pregunto, a ver chicos, ¿saben dónde está la corriente alterna? En la electricidad de una casa. Exacto. Está en todos lados la corriente alterna. Bien. ¿Por qué se llama corriente alterna? Porque la intensidad de corriente no se mantiene continua. La intensidad de corriente, como dice la palabra, varía, se alterna. Admitir. ¿Qué suele pasar con esta corriente eléctrica? Que en un punto cero, Pablo Ardura, él es técnico electromecánico, somos, ¿no? Así que esto lo tenés claro. Bueno, parte de un punto cero, llega a un valor máximo de tensión, y después vuelve al punto cero, y después del punto cero, vuelve a un punto mínimo de tensión, tendría acá valores negativos, y después vuelve al cero y se vuelve a alternar de esta manera. Por eso entonces, la palabra alterna significa esto, que varía con el tiempo y que se alterna entre el polo positivo y el polo negativo. Si ustedes han visto matemática en la secundaria, ¿a qué les hace acordar? Es el seno de una función. Seno, coseno, sí. No te sabría decir en este momento cuál. El seno y coseno, exacto. Bien. Funciones. Claro, este es el seno Exacto, porque pero pasa son a por las ser- funciones trigonométricas, a las funciones Sí. de onda. Bien, bárbaro, chicos. Bueno, ¿se acuerdan que cuando nosotros veíamos trigonometría, medíamos un periodo? Bueno, el periodo, o el movimiento armónico también tiene el mismo. El periodo es el tiempo que tarda en hacer un ciclo. ¿Ven? Y un ciclo es esto. Es la alternación entre la fase positiva y negativa. ¿Bien? Eso es el periodo. Ven que se lo grafica bien acá el periodo. Bien. Y después, a su vez, tienen otro parámetro que se usa, que es el Hertz. El Hertz es dividir 1 sobre P, ahí obtienen el Hertz. Esto generalmente, por ahí, nosotros no lo vimos en física, tampoco lo vimos en química el otro día, pero esta fórmula, esto de lo que es la frecuencia, se usa mucho en la parte de fenómenos lumínicos. No es propio. ¿Qué es el hercio? Es dividir al periodo, se pone 1 sobre P. Así se saca el hercio. ¿Y qué significa eso? Es la cantidad de ciclos que se produce en un segundo. Eso es el hertz. ¿Qué significa esto? Que acá, por ejemplo, con una frecuencia de 50 Hz, se produce 50 ciclos de esto cada un segundo. Eso significa. Si ustedes ven algunos manuales de electricidad, van a ver que le dicen entre 50 Hz, que es el valor de la corriente eléctrica.
50 Hz significa esto, que se producen 50 veces de estos ciclos así por segundo. Megahertz sí, por ejemplo lo de los radios, todo, porque son todas ondas. Son todas ondas. También por ahí la cantidad de almacenamiento que tiene, que se pone gigahertz también. ¿Por qué? Porque todo eso son ondas y cumplen estos periodos. Todo lo que trabaje con fenómeno numérico usa esto que son las ondas. Pero, ahí está, para uno no empezarse a hacer lío, generalmente lo que se usa, en vez de poner la palabra 50 Hz, se pone una unidad de medida que es el valor eficaz de la corriente. Que el valor de eficaz de la corriente es como poner, entre comillas, una corriente que no varía, entre comillas. Es un valor eficaz, o sea, un promedio. Entonces, el promedio de la corriente alterna, para medirla en voltaje, es entre 230 volts y 400 volts en Argentina y en muchos países de Europa. Que esto equivaldría a 50 Hz. ¿Qué significa? Que, acuérdense, 50 Hz sería que cada un segundo se repiten 50 de estos ciclos. Si ustedes ven el gráfico, está puesto en milisegundos. O sea que un milisegundo, 20 milisegundos no llegan a un segundo. Entonces, la cantidad de veces que se repite esto por segundo es 50 veces. Y se mide, se trabaja en electricidad entonces con el concepto de valor eficaz de la corriente, que sería estas tensiones de 230 a 400 volts que usamos en las casas. Bien, generalmente nos mandan menos electricidad que eso, como también nos mandan menos megabytes de internet. Te dicen 50, nunca 50 tampoco. Bien. Acá tienen básicamente lo importante de diferenciar la corriente continua de la alterna, es que la alterna se puede distribuir a grandes distancias, por eso es la que usamos en las casas, porque lo generamos en Tierra del Fuego y llega hasta acá. Obviamente, mientras se va distribuyendo la energía, hay ciertos distribuidores que le van quitando tensión. Bien. Y que lo importante, cuando el descubridor de la corriente alterna, es que para los motores no necesitaban escobillas, mientras que en corriente continua, sí los motores necesitan escobillas. Esto no importa que lo sepan, las escobillas son unos materiales que tienen forma parecida a una escobilla que están en los motores. Acá está. ¿Ven? Estos que les marco acá, que permiten aumentar la amplitud de la corriente generada. Lo permiten hacerla que sea más eficaz y de mejor calidad. Bueno, los motores de corriente alterna no necesitan de estos. Pero bueno, no es una cosa tampoco que... Lo importante acá entre la corriente alterna y corriente continua es que la corriente alterna se puede distribuir de manera adecuada y que varía el sentido de la corriente de positivo a negativo. Que en el otro siempre la corriente va en un sentido, la continua. Bien, esa es la diferencia básica. Bien. Voy a tomar otro vaso de agua, chicos. Bueno, después, acá está. Tenemos una ley muy importante, que son las leyes de la física, que son la ley de Ohm, después hay otras dos leyes, que es la ley de Faraday, la ley de Coulomb. Bueno, la ley de Ohm establece que la intensidad de corriente que circula por un conductor es directamente
proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia. ¿Qué tal vinieron algunos? Bien. ¿Qué significa esto? Que si nosotros conocemos la tensión y la resistencia, podemos calcular la corriente eléctrica. Para corrientes alternas, en realidad, las fórmulas se complican, se utilizan números complejos, fórmulas más difíciles, pero nosotros podemos sacar esta ley fundamental y muchas veces, estudiando una parte del sistema, lo podemos aplicar como si fuera una corriente continua con esta fórmula. Bien, tiene fórmulas más difíciles. Tampoco igual la vamos a ver, es nomás que quiero que sí, tengan este concepto, acuérdense, que la intensidad de corriente depende de la tensión y de la resistencia. A mayor tensión, mayor intensidad de corriente; a menor resistencia, mayor intensidad de corriente también. Fíjense que es verdad, porque como está dividiendo, si este número es chiquitito, aumenta mucho el I. Y si este número es muy grande, la tensión, sí. Pregunta, ¿por qué donde va la B pusieron una U? Porque es lo que yo le decía, esto lo saqué de un libro español, y también en un libro que tengo acá de manual de instalaciones eléctricas, utilizan la U en vez de la B. Pero pueden usar cualquiera de las dos. Es más, yo le decía que muchas veces también se usa la P, que en realidad está mal usarla porque después tienen una definición formal de lo que es potencia eléctrica. Pero es exactamente lo mismo. Bien. Vinieron a los últimos 7 minutos. Acá lo que les explica este gráfico está bueno, porque ustedes ven que la persona también tiene una resistencia. Que toda esta electricidad que se está generando, porque hay una diferencia de potencial, van a generar una cierta intensidad de corriente sobre la persona, que va a depender de la tensión que esté sometida, de la tensión eléctrica, y de la resistencia que tenga nuestro cuerpo. ¿Bien? Entonces la ley de Ohm, según los parámetros que tengan, pueden calcular o la intensidad de corriente, o la potencia, o la tensión, o voltaje, que acá puede ser una B o una U, o la resistencia eléctrica. Esos son ejercicios matemáticos, pero bueno, lo importante de acá es este concepto, que la intensidad es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia. Bien, acá tienen un dibujo de un circuito sencillo, donde tienen la fuente de voltaje, que siempre se representa de esta manera, tienen el interruptor, y de acá va a circular la corriente eléctrica, va a haber una resistencia donde va a estar el material donde se va a producir el efecto, por ejemplo el foco tiene una resistencia, y que eso va a permitir después producir el efecto que nosotros queramos. En el caso de un foco, el efecto lumínico. Y nosotros, si queremos colocamos un amperímetro para medir la intensidad de corriente que circula. Que sobre el amperímetro pasa exactamente lo mismo. Tiene una resistencia, ese amperímetro, que va a circular a una dada tensión, entonces te permite medir la intensidad de corriente que hay. También ya hoy en día los amperímetros funcionan como potenciómetros. Pueden tirar los dos valores. Directamente no tenés que hacer ni la cuenta. Ya tienen el logaritmo hecho. Incluso el otro logaritmo más complicado para tensión de corriente alterna, que es un poquito más difícil la ley que se aplica, la ley de Ohm en ese caso. Bien. La otra ley, que es en realidad cómo se empezó a descubrir la electricidad, pero ustedes a esta no le den pelota, es la ley de Coulomb, que la ley de Coulomb, ¿qué dice? Que si vos colocás dos cargas al vacío, la fuerza que se genere va a ser la multiplicación de esas dos cargas dividido la distancia al cuadrado a la que estén esas dos cargas, multiplicado por la potencia. Es una fuerza importantísima porque nosotros, una de las fuerzas fundamentales es la fuerza electromagnética y se rige por estas leyes. Pero para un curso de seguridad no
no sirve ahondar mucho en esto. De hecho, también se puede complicar más la ecuación cuando nosotros empezamos a representar esas fuerzas como son vectores en 2 dimensiones o en 3 dimensiones. Y se complica un poquito más la cosa. Aplican conceptos de vectores para sacar los cálculos. Bien. Y después está la otra ley, que es la ley de Kirchhoff, que lo que dice la ley de Kirchhoff, que si ustedes son dos leyes, la ley de nodos, y acá está la otra, que es la ley de mallas o ley de voltajes. ¿Qué es lo que dice entonces la ley de nodo? Que la cantidad de carga que entra es igual a la cantidad de carga que sale. Acá tienen en un sistema, esta carga entra y esta carga, que es I2 y I3, sale. Entonces dice que sí o sí, I1 tiene que ser igual, la corriente eléctrica que entra, tiene que ser igual a la suma de las corrientes eléctricas que salen. Dicho de otra manera, la suma de las corrientes eléctricas total del sistema te tiene que dar 0. Porque fíjense, I1 menos I2 más I3 te va a dar 0, porque son iguales. Eso es un principio de conservación de la energía. Se pierde siempre algo por calor, sobre todo si colocás resistencias en el camino, parte se va a perder como calor, pero para estudios se puede aplicar mucho esto para hacer los cálculos más simplificados. Esto, ustedes creo lo hacían en el secundario también, que era bastante, cuando tenían las resistencias en paralelo y las resistencias en serie. Bien. Y después... Profe, pero eso es importante, porque en el archivo que nos pasó usted solo está la de Ohm nada más. No, la más importante es la ley de Ohm. Ah, listo. Por lo menos. De acá el concepto es que acuérdense que la corriente eléctrica que entra en un sistema es igual a la que sale. Eso es lo que dice la ley de Ohm. La ley de Kirchhoff, perdón. Le sirve más que nada esto para calcular, para hacer cálculos de corrientes eléctricas, chicos. Nosotros no vamos a trabajar con los cálculos. Entonces, ¿para qué? Pero sí, lo doy. Pero sí, ustedes cuando armen el PowerPoint, la ley de física más importante que me ponen es la ley de Ohm. Y después unos conceptos de lo que es el voltaje o diferencia potencial, la intensidad de corriente eléctrica y la resistencia. Bien. Algo más, chicos. Lo que se toma, acuérdense, en el parcial no se vuelve a tomar después en el final. Porque estos conceptos después lo tienen que aplicar para la última parte. Así que no lo vuelvo a tomar en el final. En el final van a quedar los temas que no entraban en el parcial. Acá y en química va a ser lo mismo. Y aparte no tiene mucho sentido, en realidad, tomar un parcial. Para mí tendría que ser un final y ya está. Pero bueno, como se toma acá justo un parcial y un final, vamos a hacer. Los temas del parcial no se toman en el final. Y acuérdense que para el final lo pueden rendir o en diciembre o en febrero. Bien. Y después la otra ley, es la ley de mallas, que dice que en toda malla la suma de las caídas de tensión es igual a la suma de toda la subida de tensión. El voltaje aplicado a un circuito cerrado es igual a la suma de la caída de voltaje en ese circuito. Esto lo que en realidad intenta siempre mantener es el principio de conservación de la energía. Que nada se pierde, nada se gana, todo se transforma. ¿Ya se corta, chicos? Sí, nos queda un minuto. Bueno.